Buenos días, buenas tardes ya casi a todos y a todas. Primero agradecerle mucho a Javier, al intendente, al equipo de la intendencia, a nuestra dirigencia local, a nuestros concejales, a los que fueron candidatos, a todos los que hoy nos reciben. Y bueno, el año pasado recordábamos, estuvimos 2 veces en Alsina, estuvimos recorriendo diversas obras, pensando algunos proyectos que se llevaron a término. Y la verdad que en estos días tan especiales por la situación que se está viviendo a nivel nacional, cuando uno observa determinados discursos que incluso acá, porque lo hablábamos recién, acá tuvieron mucho acompañamiento electoral, ¿no? Determinados discursos, determinadas ideas, y yo de eso soy muy respetuoso. Uno no cambia de idea con estas cuestiones tan profundas, esto de que el pueblo siempre tiene razón. O sea que yo no vengo a denigrar, a denostar, ni siquiera específicamente a criticar o a decir yo avisé, ni nada parecido a los que optaron por votar a los que hoy son gobierno nacional. No vengo a hacer eso. Sí vengo a pedir un poco de reflexión acerca de modelos distintos de país y de provincia, basado en hechos concretos, reales. A la provincia de Buenos Aires, por motivos complejos de explicar, muy complicados de explicar, le pararon toda la obra. Y toda la obra. Es decir, pararon cloacas, caminos, rutas, escuelas. En la provincia de Buenos Aires, el gobierno actual ahora no está pagando ni siquiera el fondo de incentivo docente al que se había comprometido, que viene junto con los recibos de sueldo de los docentes, pero el gobierno nacional aporta, no está aportando. 70 escuelas que teníamos en la modalidad, que tenemos en construcción, en la modalidad de convenios tripartitos, con un aporte del gobierno nacional. No es un aporte del gobierno nacional a un gobernador o a determinada fracción política, es un aporte para que haya una escuela y que va más allá de la capacidad lógica y razonable. Recién estábamos hablando con el intendente, con varios de sus secretarios, lógica y razonable financiera que tiene un gobierno local o un gobierno provincial en comparación con el gobierno nacional, particularmente en la provincia de Buenos Aires. Yo insisto con esto para que quede claro, también porque estamos siendo hoy sometidos a un intento de propaganda muy dura y muy contraria a la provincia de Buenos Aires. Así que ya fuimos a elecciones en la provincia de Buenos Aires, quienes estamos, el intendente, los intendentes, nosotros acabamos de ser elegidos, en nuestro caso reelegidos. Yo creo que un factor importante para la reelección del gobierno provincial fue que en los 4 años de gobierno, 2 de los cuales hubo pandemia, inauguramos 206 escuelas. Y la provincia de Buenos Aires, lo que afecta también a los municipios de la provincia de Buenos Aires y por supuesto a los 135 municipios y a los 17 millones de habitantes de la provincia de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires está discriminada en términos de recursos a nivel nacional. Recibe menos, mucho menos de lo que le corresponde, de lo que aporta por factores históricos, demasiado largo de contar y demasiado antiguo el problema, pero hay que recalcar que la provincia de Buenos Aires aporta con toda su actividad, con nuestro laburo, con el laburo de los y las bonaerenses, con la producción de los y las bonaerenses, con el consumo, con el esfuerzo de los y las bonaerenses, 40% de los recursos que van a una bolsa nacional y recibe el 20% nada más. Y tenemos el 40% de la población, el 50% de la industria, tenemos el territorio continental más grande de las provincias argentinas. Y tenemos muchas necesidades, porque todo eso son estadísticas que podrían estar compensadas si hoy tuviéramos todas las escuelas que necesitamos, los hospitales que necesitamos, los techos en el hogar para la gente mayor. Todo, si ya tuviéramos todo cubierto, bueno, bien. Pero no lo tenemos. Y tantos años, 30, 40 años de recibir menos recursos, han complicado todo. Por eso yo creo que se valoró durante la gestión anterior a nosotros, a muchos intendentes de una fuerza política o de la otra fuerza política, porque eso es importante. Estuvimos varias veces acá,
trajimos la obra, hicimos política, discutimos lo que teníamos que discutir, pero nosotros no discriminamos a ningún distrito por el color político. No discriminamos. Lo contrario de lo que escuchamos estos días del gobierno nacional, que si haces tal cosa te dan, si decís tal cosa no te dan, lo que te corresponde incluso parece estar en riesgo. Y planteo esto porque en la provincia de Buenos Aires uno puede seguir discutiendo escuelas económicas, puede seguir discutiendo dolarizaciones, puede seguir discutiendo ideas por absurdas que sean, novedosas, raras que parezcan y que parecen salvaciones y que tal vez a los pibes y a las pibas, porque acá nos acompañan algunos alumnos, lo ven en TikTok y dicen, mirá qué copado, mirá qué piola, mirá qué bien. Bueno, nada de lo que se había dicho en campaña está ocurriendo. Lo que sí está ocurriendo hoy es que en la provincia de Buenos Aires nos pararon 1000 obras con financiamiento nacional. Esos son, acá tenemos a la ministra de Vivienda, ¿no? ¿Qué? 9.000 viviendas paradas del gobierno nacional. ¿Eso será un castigo para el gobernador? ¿Será un castigo para el gobernador? ¿Será esa la idea? ¿Será una política macroeconómica extraordinaria que nadie conoce y que nunca se ha aplicado? Yo digo que es en verdad, es sacarle, privarle, arrebatarle un derecho a alguien que estaba esperando una casa, que no la puede comprar y que ahora no la va a tener por decisión del presidente de la Nación. Yo sé que acá tuvo mucho acompañamiento el actual presidente de la Nación. Y obviamente que el voto tiene muchísimos componentes. Pero yo estoy seguro de que nadie cuando votó era para que no hubiera casa, no hubiera escuela, no hubiera ruta, caminos rurales, todo lo que estuvimos hablando recién que necesita el municipio es lo que hoy se llama espantosamente, parece como si fuera un adjetivo calificativo negativo, obra pública. ¿La obra pública qué es? Es esta escuela. Y es esta escuela y son estos pibes que si no tienen el edificio, o sea que la obra pública no es la escuela. No es el edificio, es lo que lo llena después y lo que pasa ahí adentro. O una ruta, cuando abrimos una ruta, cuando ponemos un transformador para traer electricidad o mejorar la instalación eléctrica. Ahora hay que levantar los palos, los postes que se cayeron con la tormenta. ¿Saben cómo se llama? Obra pública. Obra pública cero es que nadie nunca más levante esos postes. Y si se quedaron sin luz, bueno, hacer la vaquita, a ver si la puede pagar el perjudicado. A veces, o el beneficiario después. ¿Saben cuánto sale estimativamente una cuota de una escuela técnica? Sale 100, 150 lucas por mes. Una escuela técnica privada. La cuota. Estimativamente. Hay muchísimos de esos 200.000, dijiste aproximadamente, 180.000 pibes y pibas que van a las escuelas técnicas que no puede su familia pagarle la cuota. Eso es lo que estamos discutiendo. Entonces, ¿cuál es la libertad que tienen? ¿Qué libertad? ¿De qué libertad hablamos? De que como no pueden pagar, tienen la libertad de no ir. Es la libertad de privarse de cosas. No es libertad. ¿Saben qué es la libertad? La libertad es lo que se ejerce cuando uno sus aspiraciones, cuando uno sus sueños, sus deseos los puede realizar. Y eso no puede depender del grosor de la billetera y del tamaño del bolsillo. O sí, pero es muy injusto. Y es una sociedad que a mí me resulta fea, desagradable, y bueno, que nosotros luchamos por otra cosa distinta. Esta escuela, el edificio este, lo decía Alberto, tiene una doble o triple significación. Primero, que se acumula en el trabajo que venimos haciendo. Para mí, es cierto, en septiembre la teníamos lista, la pusimos a funcionar por pedido del intendente, las autoridades educativas, para no dejarlos sin estas instalaciones, estaban en un lugar mucho menos adecuado, la pusimos a funcionar. Hoy la estamos inaugurando. Es la escuela número 209 que se inaugura en esta gestión. Hay que buscar muy atrás para encontrar épocas de tanta expansión del sistema educativo. Primera cuestión a festejar, una escuela nueva, un edificio escolar nuevo. Segunda cuestión a festejar, técnica. Escuela técnica. A eso también, miren, si los dejan hablar lo suficiente a estos de estas ideologías que hoy gobiernan, están en contra de la escuela técnica.
porque tampoco defienden mucho la producción industrial. No los hemos escuchado hablar nunca de la producción industrial. Nuestra provincia es una provincia industrial, nos dicen los empresarios, no decían, ahora están viendo cómo sobreviven, que les faltaban laburantes calificados. Entonces nos pedían más escuela técnica. Los empresarios, miren, ahí tienen, para bajar a la tierra esos discursos afiebrados, abstractos, filosóficos, incomprensibles y falsos y absurdos. ¿Qué nos piden los empresarios de la provincia de Buenos Aires? Nos piden más escuelas técnicas, públicas, para que los pibes y pibas tengan la formación que después les sirvan a ellos para poder producir. Mentira que el privado está enfrentado con el público. Si quieren, zapatero a sus zapatos. Pero dicho esto, no existe un sector privado pujante en ningún lugar del mundo si no hay un Estado que haga lo que tiene que hacer. No existe si no están las rutas, si no están las escuelas, si no están los hospitales. No existe que al privado le vaya bien si el Estado se borra, se va y abandona. Y para bajarlo en concreto, es la vida de ustedes. ¿Esta escuela puede existir o puede no existir? Probablemente si no existiera, hoy ustedes no estarían preparándose, me contaban cómo era la máquina, ni sabrían, no sé si su familia los puede pagar o no, pero ustedes quieren, tienen ganas y se discriminaría por esta cuestión. Y acá ningún privado viene a poner una escuela técnica, esta es la primera escuela técnica. Y les prometo que no lo prohibimos, les juro. No prohibimos que venga un privado a poner una escuela técnica. ¿Por qué entonces? Les pregunto a esos genios de la teoría económica, ¿por qué no viene acá el libre mercado a poner una escuela técnica? Porque no es rentable. Porque no hay volumen de cantidad de pibes y pibas que puedan pagar la cuota que necesitan para que eso sea negocio. Y uno tiene que entonces criticar, reprochar al empresario privado. No, el empresario privado hace negocio. Es su función, está bien. Después le podemos pedir que lo haga en el marco de la ley, que no contamine, que tenga a sus trabajadores en condiciones regularizadas, que pague buenos salarios. Le podemos pedir 500.000 cosas, pero su trabajo, su rol, su papel, su objetivo es conseguir una rentabilidad. Porque si no, también le estaríamos pidiendo que ponga su plata y la pierda y no pasaría nunca. Entonces está bien, pero nunca va a haber una escuela técnica en determinados lugares, nunca va a haber un hospital, una gran clínica en determinados lugares porque la población es pequeña, o porque no tiene el poder adquisitivo, o porque es muy distante, o por todo eso a la vez. Y no va a haber. Entonces acá lo que yo quiero decir que se está discutiendo, y algunos no lo entendieron, pero se discutió en la otra elección, es si los pibes y las pibas de este distrito van a tener o no oportunidad de ir a una escuela técnica y tener un futuro mejor. Eso es lo que se estaba discutiendo. Y lo que quiero decir es que han parado el financiamiento para la construcción de nuevas escuelas en la provincia de Buenos Aires que teníamos, que era responsabilidad y obligación del gobierno nacional. Hacer escuelas en las provincias. Porque dicen, no, estamos contra las provincias. ¿Y dónde vive la gente? En la entelequia de un gobierno nacional. No es un lugar que tenga tierra, casa, no existe. Es en las provincias que viven. Así que aviso, cuando dicen que van a fundir a las provincias, que van a asfixiar, ahogar a las provincias, no es ni al gobernador ni a la provincia. Es a ustedes, a los y las bonaerenses, los tucumanos, los santiagueños, cada uno que vive en su provincia, lo van a fundir. ¿Qué quiere decir? Que no va a haber plata para escuelas, que no va a haber plata para hospitales, que no va a haber plata para rutas. Y después adentro de la escuela, ¿qué pasa? Vienen ustedes, pero vienen las maestras. Empleados públicos, hay muchos empleados públicos. Entonces la guerra es contra los empleados públicos, contra el gasto público. Y bueno, pero ahí, aún haciendo este edificio, si no tiene auxiliares, si no tiene maestros, maestras, directivos, si no tenemos los inspectores escolares, si no tenemos todo ese proceso que banca el Estado, la verdad que no vamos a tener educación y no va a haber. Y uno dice, no, imposible, algo se va a hacer. No. Alguno me decía, yo lo voy a votar porque esas cosas que dicen no las va a poder hacer. Bueno, las están haciendo. Las están haciendo. Y a mí me da la impresión de que acá en la provincia de Buenos Aires tenemos que seguir insistiendo que para que haya desarrollo, para que haya equidad, para que haya igualdad, para que haya integración, para que nacer en Carué no sea una desventaja, porque no tenés tal cosa, no tenés tal otra. Hemos hecho un centro universitario. Nadie prohibió que venga una universidad privada. ¿Saben quién vino? El Estado.
Así que creo que hay que volver sobre eso. El Estado tiene que ocuparse de determinadas cosas y eso es bueno. Basta de criticar indiscriminadamente, basta de discriminar al Estado porque se va a quedar muchísima gente sin salud, sin educación, sin laburo, sin infraestructura y sin futuro. Eso es lo que se está discutiendo. Por eso yo... No sé, tal vez esto es muy largo para decir por TikTok. Capaz es muy largo para explicarlo en TikTok. Capaz es más fácil decir son todos una casta, hay que echarlos a todos. Capaz es más fácil. Pero ¿saben cuál es el resultado? Que te quedas sin escuela, que te quedas sin camino. Ese es el resultado. Hoy estábamos hablando con el intendente que me decía, necesitamos, bueno, y hablando con nuestros dirigentes también, necesitamos que el camino rural esté mejorado para que se pueda transitar. ¿Y quién lo va a hacer si no lo hace el Estado? ¿Quién va a hacer las grandes rutas? ¿Quién va a hacer los puertos? ¿Quién va a hacer las escuelas? ¿Y quién va a hacer los hospitales y las salas de salud? ¿Y quién va a poner un equipamiento en el hospital? Lo está poniendo la provincia de Buenos Aires, lo está poniendo el municipio, lo está poniendo el Estado. Y después se va a atender a alguien, ¿es la vida o la muerte? ¿Es el futuro o todo negro? Bueno, son esas cosas las que se están jugando para millones, en la provincia de Buenos Aires, millones de bonaerenses. Y ya está teniendo efecto, quiero decir, ya está teniendo efecto. Hoy vimos una lista de necesidades, de obras, y escuchamos por la tele que nos van a fundir a todos, que los gobernadores no sé qué, que tal cosa. No es contra los gobernadores. A mí, la verdad que por las redes sociales me diga cualquier cosa, que se pelee con mis cuentas falsas, que hagan lo que quieran. Lo que digo es no dejen sin escuela. No dejen sin escuela a los pibes y a las pibas de la provincia de Buenos Aires. No lo dejen sin hospital, no lo dejen sin remedio, no lo dejen sin comida. Es mucho más grave que una pelea para la tribuna por las redes sociales. Por eso nosotros en esas provocaciones no nos vamos a enganchar, vamos a seguir haciendo lo que veníamos haciendo. Hablamos con el intendente, estamos haciendo un esfuerzo grandísimo por terminar las viviendas, vamos a tratar de terminar las obras, conseguir los fondos como sea, porque sabemos que no es una cuestión metafísica, sino que es muy real, que es que en la provincia de Buenos Aires haya más desarrollo, pero también más equidad, más igualdad de oportunidades, que todo el territorio acceda a los mismos derechos. Así que es eso lo que seguimos discutiendo, como aquel día. Ahora se empiezan a ver los efectos de unas políticas que yo digo e insisto, acá Carué, eso que gobierna el gobierno nacional, que está ahí en el gobierno nacional, ¿qué le va a traer? ¿Qué libertad? ¿Qué forma de la libertad sería cuando los dejen sin el camino? ¿Qué si van a tener posibilidad de moverse? Entonces nosotros vamos a seguir haciendo esos esfuerzos, vamos a seguir invirtiendo en educación, en salud, en infraestructura, vamos a seguir haciendo obra pública. Entendemos que los famosos empleados públicos que dicen que hay que echar y que sobra, nuestra provincia es la que menos tiene en proporción a la cantidad de habitantes. Bueno, esos que ellos llaman despectivamente empleados públicos son maestros y maestras, son enfermeras, son médicos, son los que nos solucionan la vida. Así que vuelvo a reivindicar la escuela pública, lo hacemos de la mejor manera. Dije 3 cosas. Importante una escuela nueva, un edificio nuevo, importante que sea técnica, porque es un modelo de país al que apuntamos, que tenga industria, que tenga producción, y en toda la provincia de Buenos Aires. Y en tercer lugar, importante que sea en el interior de la provincia, porque a veces ahí no llegan determinadas cosas. Bueno, ahora la Escuela Técnica 1 tiene un edificio, yo hablaba de las cuotas de la privada, bueno, no tiene nada que envidiarle este edificio en ustedes a una escuela privada, y es pública, y es nuestra.